Buen día República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien, comenzando un nuevo capítulo, un nuevo programa que precisamente comienza con una pregunta, como todos los días, ¿en dónde estamos? Y bueno, estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, por radionacional.com.uy hacia el mundo, por internet, por supuesto, en Facebook, en donde estamos también hacia el mundo, en Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, mira en dónde estamos. Número de contacto 093-829-272. Estamos aguardando la presencia del doctor Felipe Schipani para conversar con él acerca de distintos temas, pero sobre todo de un tema que muy puntualmente se está tratando en Cámara de Representantes, que es la reforma de la gobernanza de la UTEC en el marco de esta transformación educativa y que ya cuenta con la reprobación de la oposición, es decir, del Frente Amplio. También un paro programado para mañana desde la FEU, un paro universitario reivindicando, reclamando partidas presupuestales. Cuando no, ¿no? Siempre el mismo tema y por el mismo asunto se generan, bueno, estas medidas extremas. Antes voy a ir a este tema, caso Astesiano. ¿Se acuerdan? El jefe de custodios del presidente de la República, bueno, de quien se descubrió que tenía antecedentes penales, que estaba investigado por la justicia, a raíz de integrar una especie de organización, quizá pueda configurar el delito de asociación para delinquir, integrando una organización para la falsificación de documentos, entre otras cosas. Y esa falsificación de documentos está relacionada con la ciudadanía rusa, está relacionada con ciudadanos rusos que simulaban con esos pasaportes ser ciudadanos uruguayos. Es una práctica muy vieja esta de la falsificación de los documentos en la cual está involucrado el ex jefe de custodios del presidente de la República, hablamos de Astesiano. Y bueno, veo varias notas acá, la diaria, por ejemplo, publica La Calle Pou sobre caso Astesiano, no estoy libre de cometer errores. Una nota publicada por el portal de Tele12, en tele12.com, el ministro de Educación y Cultura, el doctor da Silveira, dice, bueno, sobre el caso Astesiano, no hay hasta ahora el menor indicio de que funcionarios del servicio civil hayan colaborado, dice él, si bien ya la justicia, la fiscal, va dando cuenta de que hay indicios y hay conexiones entre funcionarios del servicio civil y Astesiano. En el Observador se publica, Policía Científica recuperó menos del 2% de la información que Astesiano borró en su celular. No se sabe si fue él o si borraron esos datos, quizá también, por supuesto, gente capacitada informáticamente que le sugirió a Astesiano que les permitiera borrar esos datos. Quedó solamente el 2% de los datos que estaban en ese celular con el cual trabajaba constantemente. Caso Astesiano, dice el portal de Subrayado, Rusia se pone a disposición de la Fiscalía para esta investigación. M24 dice, Rusia ofreció cooperar con la investigación por documentos. El Observador nuevamente publica, hace 3 días, Rusia ofreció colaborar con la investigación por estas documentaciones. El ministro Heber, ministro del Interior, sobre antecedentes de Astesiano, se le mintió al presidente. Bueno, lo de Heber y el presidente es más como excusatorio, ¿no? Se le mintió, no sabíamos, se nos mintió sobre los antecedentes. Yo no me voy a detener en ese punto, sino de qué podría tratarse con el tema astesiano y la falsificación de documentos simulando ciudadanía uruguaya en rusos. Bueno, es una práctica muy vieja. Hace 2 días me puse a leer un libro que es emblemático en el tema de la literatura de espionaje, pero literatura de investigación histórica. Es un libro que reconstruye la historia del espionaje soviético en la Guerra Fría. En esos años de Guerra Fría, hablamos por allá por los años 50, década del 50, atraviesa los años 60 y llega hasta los 70. Este libro se llama Espía y Traidor. Lo escribió un experto en estos temas que tiene varios libros sobre el espionaje soviético en Guerra Fría, también las estrategias del espionaje
británico, que es el MI6, y así otros desarrollos estratégicos del espionaje, como libros más recientes sobre el espionaje chino. Él se llama McIntyre, Ben McIntyre. Es de origen escocés, pero es británico. Ben McIntyre, un historiador académico especializado en la historia del espionaje. Y en este libro, Espía y Traidor, trata la historia, hace el recorrido prácticamente novelado, pero sobre sustento de bases históricas, de documentación histórica muy firme, es decir, va narrando la historia de un espía soviético que es considerado uno de los emblemas del espionaje soviético, pero particularmente porque se convirtió en un doble agente, en un espía doble. ¿Qué quiere decir esto? Que espiaba para la Unión Soviética, pero luego comenzó a espiar para la inteligencia británica, el MI6. No hizo un trabajo doble en un sentido estricto, sino que simuló continuar, digamos, con el espionaje soviético, pero se convirtió a Occidente, se enamoró de Occidente e investigó realmente para el MI6 y se transformó en el investigador, si vos querés, en el topo investigador más efectivo y más importante de la inteligencia británica en esos años, desde los años 60 hasta los 80. Estamos hablando de Gordievsky, Oleg Gordievsky, descendiente de una familia de militares soviéticos, concretamente vinculados al KGB. Su padre era una autoridad del KGB, convencido de la revolución marxista-leninista, convencido del proyecto soviético, del socialismo marxista-leninista rumbo a esa mítica sociedad comunista. Su madre no, su madre no se afilió al Partido Comunista. Vemos una realidad sombría, triste, en todo ese periodo soviético, cargadísima esa historia de espionaje, de investigaciones a su propia gente, a la población, cada familia investigada. Imagínense la familia de este hombre, con su padre siendo una autoridad del KGB, y su hermano Vasily, que también va a ingresar al KGB y se va a transformar en uno de los grandes agentes del KGB, también un hombre estructurado, muy convencido del sistema soviético, es realmente un apasionado de ese socialismo marxista-leninista. En cambio, Oleg, el hermano menor del que estamos hablando, Oleg Gordievsky, no, es un apasionado de Occidente, se enamoró de Occidente y cuando tuvo la oportunidad de ingresar por la vía diplomática a desarrollar el espionaje soviético del KGB en Dinamarca, que es en la ciudad de Copenhague, termina de enamorarse. Yo recomiendo este libro porque es realmente fascinante cómo está narrado, la dinámica de la narración, es muy amigable, muy fluido, te lo devorás. En poco tiempo te das cuenta que te leíste una tercera parte del libro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en este libro, que te va dando tanto detalle histórico de cómo funciona el espionaje, la estrategia de espionaje, la inteligencia policial y militar de la Unión Soviética, que a la fecha continúa, te vas dando cuenta de por qué pasan estas cosas. ¿Sabes cómo trabajan en el KGB los soviéticos, ahora los rusos, que se les dice ex KGB, y que incluso Oleg Gordievsky con otro amigo, Lyumimov, decían, jamás se podrá decir que hay un ex KGB, una vez que lo forman y te vas dando cuenta cómo se forman, que es imposible que dejen de serlo, aunque se conviertan, aunque se transformen en el gran amigo de Occidente y combatan contra ese mundo socialista, su formación, su estilo de trabajo va a estar grabado a fuego, incluso aportando ese estilo a otras inteligencias. Trabajaban así, formaban en una escuela de alto rendimiento, una suerte de instituto universitario, formaban dos tipos de agentes. Unos eran los legales y a otros se les llamaban los ilegales. ¿Qué diferencia había entre estos dos? Que los espías legales ingresan por la vía diplomática a los países occidentales, por ejemplo. Ingresan como funcionarios de embajada, algunos incluso como cónsules, hasta como embajadores.
agentes de negocios, etcétera, etcétera, secretarias, muchas mujeres utilizan, mujeres muy atractivas. Por lo general todos son políglotas, tienen que más o menos manejar 3 idiomas básicamente y a la perfección, sin acento e inclusive imitar acentos regionales. Estos agentes son legales en el sentido de que están presupuestados por el Estado soviético en aquel entonces, les corre su jubilación y si acaso pasara algo, fueran descubiertos, el Estado soviético los protegía inmediatamente o podía llegar a una negociación respecto a espías que ellos también capturaran, como ha pasado con un caso emblemático que fue el caso del espía Fischer, motivo de la película El puente de los espías. Estos son los legales. Y los ilegales son espías más expertos, más preparados, más glamorosa la actividad según los soviéticos, eran condecorados grandemente porque son los que se la juegan, son los que los dejan libremente entrar a Occidente, arreglátelas como puedas, le dan una partida inicial de dinero para que se puedan mover, pero con falsificación de pasaportes, quizá más de uno, son personas que tienen altísimos conocimientos culturales, por lo general licenciados en historia o en geografía, en política, y manejan por lo menos 2 o 3 idiomas a la perfección. El inglés, de pronto el alemán, o en otros casos el español, evidentemente, y son de pronto los que vienen para acá. Y que hace años que vienen, hace décadas. Bueno, esas personas tienen la necesidad de falsificar pasaportes, pero falsifican todo un historial de vida, falsifican toda una historia de su estado civil, ingresan a los países occidentales y a las buenas de Dios, y quizá nunca más los ven, pero van enviando información, información muy secreta y son expertos para no ser vigilados o no ser sospechados, desarrollan muchas estrategias. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos enteramos del caso Astesiano y que hace años que se está falsificando pasaportes para simular que muchos rusos son uruguayos y se sabe que el pasaporte uruguayo es el pasaje clave para los Estados Unidos también y para otros países de la región, evidentemente hay que sospechar a estos niveles. Yo, por ejemplo, le diría al senador Gandini que lea un poquito, ¿no? Hay que leer más si se está en cargos públicos tan importantes cuando sale a criticar a la fiscal. Porque la fiscal que está investigando, por lo que yo veo, está investigando seriamente el tema y está viendo que hay fuertes conexiones desde el exterior y también en una organización interna desde la Oficina del Registro Civil Uruguayo. Porque ¿qué hacen estos espías y estas inteligencias? Tienen que cooptar parte de los funcionarios de los registros civiles de distintos países para poder llevar adelante esa falsificación a un nivel profesional. Quería decir esto antes de conversar con Felipe Schipani porque es muy importante entender cómo funcionan estas cosas. Pero claro, para entender cómo funciona el mundo, yo lo repito, hay que leer, hay que estudiar. Está todo ahí, está en Google, está en bibliotecas virtuales, te metes en Amazon, te compras una Kindle, ¿viste? O cualquier dispositivo electrónico y te guardás 1000 libros, por ejemplo. O te vas a la biblioteca. Pero están ahí los expertos que te hablan de esto. Hay más. Este es uno de los expertos. Pero es impresionante. Por ejemplo, la película, si ves la película que fue nominada a los Oscars, 5 Oscars, fantástica película de Steven Spielberg, en la cual como protagonista trabaja Tom Hanks como un abogado de seguros que va a defender a este espía, al espía Fisher, se trata de un espía ilegal que hacía décadas que estaba viviendo en Estados Unidos como un americano más. La gente ni se da cuenta. Acá hubo un caso en Uruguay. Una esposa del escritor Felisberto Hernández, que simulaba ser una costurera, una mujer radicada en Uruguay hacía muchos años, era una espía soviética y de las mejores. Le decían Patria. Esa señora que estaba investigando a Feliberto Hernández porque era taquígrafo del poder legislativo, el famoso escritor y músico uruguayo. Bueno, cuando Felisberto se da cuenta, le dan cuenta de ello, se separan. Al poco tiempo esta mujer se va a vivir a la Argentina, como dicen los argentinos. Le llamaban Patria. Qué raro lo del Instituto Patria, ¿no? De la Cámpora, que tiene un profundo sesgo de marxismo cultural muy vinculados al Foro de San Pablo.
no sé, son cabos que uno va viendo, ¿viste? Trabajando en una especie de Sherlock Holmes a la criolla. Felipe, gracias por estar, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Rubén? Un placer estar un nuevo martes en contacto contigo y con toda la audiencia del programa. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros. Bueno, qué tema este, ¿no? Es un tema que tiene todas estas complejidades y seguramente la justicia avanzará, investigará lo que hay que investigar y bueno, y de parte de también el Ministerio del Interior se tendrá que seguir investigando hasta dónde van estas conexiones, ¿no? Porque este tema no es de ahora, hace años que está instalado este tema y seguramente este hombre está vinculado a algo muy fuerte hace muchos años. Sin duda, sin duda. Eh, Esperemos que la Fiscalía investigue. Yo comparto tu opinión. Me parece que la fiscal Fossati es una fiscal muy seria, que está llevando adelante la investigación de buena forma. Entonces hay que dejar trabajar a Claro, la Fiscalía de la Justicia, ¿no? claro, claro. Sí, sin duda, sin duda. Por lo que vi que ella va rumbeando para este lado. Y yo justo, mirá, se me dio por leer este libro, lo retomé, porque lo había leído hace un tiempo, porque no me acordaba del nombre de ese personaje, porque Oleg Gordievsky fue el que nos salvó de la hecatombe nuclear, fue el que asesoró a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan de bajar los decibeles de los discursos antisoviéticos, de colaborar con determinadas cosas que solicitaba aquel gobierno de Brezhnev y se bajó la tensión nuclear porque él tenía datos precisos, muy concretos, de que la Unión Soviética estaba a punto de hacer lanzamientos de misiles nucleares para Europa. Y salva a Europa de una catástrofe nuclear este señor, este ruso, que evidentemente se convirtió, se transformó en el espía de la inteligencia británica al servicio de Occidente, ¿no? Después se radicó y quedó viviendo del lado occidental. Pues son temas claves, ¿no? Y más en esta época, ¿viste? Que estamos, ¿en qué momento del mundo estamos? No olvidemos que Vladimir Putin es un KGB, está formado precisamente en el KGB y jamás se deja de ser eso. Reforma, sigue la reforma educativa, transformación educativa, hay una transformación de la gobernanza de UTEC, puede ser, que está siendo cuestionada por el Frente Amplio, por supuesto. Lo que votamos la semana pasada, el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, fue el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo para establecer la gobernanza definitiva de la Universidad Tecnológica. Para hacer un breve raconto, la Universidad Tecnológica surge en el año 2012, fruto de un acuerdo de todos los partidos políticos que consideraron que era necesario eh, dotar fundamentalmente al interior del país de una universidad con un perfil tecnológico que le permitió a miles de estudiantes en toda la República acceder a la educación terciaria. Fue una muy buena decisión del país en ese entonces. Y la ley original preveía que iba a haber una autoridad provisoria designada por el Poder Ejecutivo con venia del Senado durante 4 años y que luego de eso se iba a instalar un cogobierno, ¿no? Una dirección de la universidad a través de la representación de los distintos órdenes universitarios, copiando el modelo de la El Universidad de La Audelar, Plata. claro. Lo que ocurrió en los hechos es que nunca se instaló el cogobierno después de pasados los 4 años y los gobiernos anteriores del Frente Amplio prorrogaron eh, el modo de gobernanza previsto por la ley para las autoridades provisorias. De modo que estábamos ante sucesivas prórrogas de un régimen De cogobierno. no, de gobierno Mm, elegido por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, las autoridades provisorias. Nunca se llegó a instalar el cogobierno. mm. Y lo que ocurrió en la práctica es que las autoridades del gobierno anterior, del Frente Amplio, tenían enormes dudas sobre la viabilidad del gobierno. Es más, hay un proyecto de ley del año 2018 firmado por la ministra Muñoz, muy similar al que se aprobó la semana pasada. Y las propias autoridades de la UTEC, designadas por el gobierno anterior, que son las que hoy siguen al frente de la universidad, desaconsejaban instalar el cogobierno en la UTEC.
Y básicamente lo que recoge este proyecto de ley es darle continuidad a lo que ha sido el funcionamiento de la UTEC, que podemos decir al cabo de 10 años que ha sido exitoso, eh, que ha permitido aumentar la matrícula de un modo muy importante. Hay hoy 4.000 estudiantes en la Universidad Tecnológica, tiene una presencia territorial bien fuerte, tiene niveles de egreso bastante mejores que los de la Universidad de la República. Es una universidad en el interior, como tantas veces hemos hablado de la necesidad que tiene el país de tener más universitarios y descentralizar la educación terciaria. Y este modelo, al cabo de 10 años, ha sido exitoso, le ha permitido a la Universidad Tecnológica desarrollarse. ¿Por qué vamos a cambiar lo que viene funcionando bien? Entonces, el debate que tuvimos básicamente se centró en el tema del cogobierno, que para el Frente Amplio es una vaca sagrada, ¿no? Y todas las instituciones universitarias o terciarias del país tienen que gobernarse bajo ese régimen, de lo contrario estamos atentando contra la democracia, contra la autonomía, y vaya a saber uno con cuántas cosas más. Lo que nosotros decíamos en el debate es que el cogobierno obedece a otro tiempo, Rubén. El cogobierno, como tú y la audiencia saben, surge de lo que fue la reforma universitaria de Córdoba Mm, del año 1918, hace más de 100 años, y se consagró en la Ley Orgánica de la Universidad del año 1958. mm, Lo que toma este proyecto son aspectos positivos del gobierno, que es la participación, y se crean ámbitos consultivos en donde los estudiantes y los docentes van a poder elegir a sus representantes a través de elecciones que va a organizar la Corte Electoral y mm, van a tener allí un ámbito para aportar, para intercambiar, para hacer aportes, pero no va a estar a cargo de los integrantes de los órdenes universitarios la gestión de la universidad. claro, La gestión de la universidad tiene que estar a cargo de los especialistas, de gente que se ha preparado, que se ha formado para la gestión universitaria, de gente rentada, de gente full time. No puede estar a cargo de los que más apoyo reciben de sus órdenes, porque no necesariamente son los más capacitados para ese rol. Entonces, hay aquí, Rubén, un cambio de paradigma sí, y hay una insistencia del Frente Amplio de repetir los mismos esquemas anquilosados por los cuales se rige, por ejemplo, la Universidad de la República, y tiene enormes falencias. Y yo lo digo con autoridad porque yo integré el cogobierno universitario como estudiante, siendo consejero de la Facultad de Derecho, siendo claustrista como egresado de la Facultad de Derecho. mm, Y el cogobierno termina siendo enormemente ineficiente. Vos fíjate que el órgano ejecutivo de la Universidad de la República, que es el Consejo Directivo Central, ujú, tiene 25 integrantes. claro, ¿Cómo tomamos decisiones en un mundo que avanza a muy pasos dinámico. Mm, muy dinámicos entre 25 personas, entre una asamblea? sí, Es sí, muy sí. difícil. Es un Es muy parlamento prácticamente. Y además, los integrantes del gobierno son elegidos cada 2 años. Bueno, ahora hay elecciones todos los años por la pandemia en Mm, la Universidad de la República. O mm, sea que viven en campaña los exacto, pobres de la universidad. Y exacto. yo admito, mirá, mi cuota parte de responsabilidad, cuando yo representaba a los estudiantes, Ah, me importaba mucho la opinión de los estudiantes o cómo iba a repercutir electoralmente una decisión que tomáramos en el Consejo o mi voto. Y eso no puede estar en la gestión de una institución universitaria. Por eso creo mm, que hemos dado un paso muy importante mm, hacia darle a la Universidad Tecnológica un modelo de gestión, un modelo de gobierno que estos 10 años han demostrado que ha sido exitoso. Y bueno, ahora el proyecto pasó al Senado y seguramente bien, se apruebe en las próximas semanas, porque el 1 de diciembre mm, vence el plazo de la última prórroga que se le ha dado a las autoridades provisorias de la mm, UTEC, claro. que como dije anteriormente opinan en el mismo sentido Ujú. eh, que plasma el proyecto. Porque ya sobre la base de la experiencia, ¿no? De estos años de
de mayor éxito en relación a la UDELAR, por ejemplo. Totalmente. Así que eso se define de esa manera, entonces, Felipe. Totalmente, es un cambio de paradigma, Sí. absolutamente. Eh, y bueno, me parece que hay que discutir estos temas, Rubén, porque hay vacas sagradas que hay que poner Ah, sí. arriba de la mesa y discutir, y el cogobierno universitario es uno. Sí, sí. Ojalá la universidad y el rector que ha sido reelecto, que me parece muy bien, porque realmente creo que es una persona con cabeza abierta, bueno, puedan generar un debate sobre algunos cambios que hay que hacer a la ley orgánica de la universidad del año 58. Sí, sí. Tiene Sí. casi 60 años, y vaya si el mundo ha cambiado en estos últimos 60 años. Estamos en la era del conocimiento, de la tecnología, y hay que adaptar a la Universidad de la República a esos cambios, a esos nuevos paradigmas, a esa realidad. eh, Claro. y vaya si nos debemos un debate sobre el tema del cogobierno y otros aspectos que regula la ley. El tema que es un tema tabú en el país, ¿no? Parece que solo Sí. los universitarios pueden discutir sobre la Universidad de la República. Se Y lo hicieron isla aparte, viste que es un tabú en Uruguay, como que la UDELAR parece que son los universitarios. Bueno, es la universidad que nos comprende a todos, es la que forma a los profesionales del país, es a la que le aportamos todos, es una universidad pública que requiere presupuesto del Estado, del gobierno nacional. total, Ahora, es muy cierto eso que decís porque hay mucho dato de la realidad que, que, que digamos que refrendaría argumentos a favor de cambiar ese paradigma. Uno es los que tú decís. Por un lado, la UTEC que lo va demostrando, pero también los datos de la realidad. El mundo está a pasos agigantados, está a pasos aceleradísimos, cambiando, exigiendo mucho. Datos como que, por ejemplo, las calidades universitarias medidas en cuanto régimen de medidas hay mundial de ranking, está muy baja la UDELAR, está muy abajo en cuanto a calidad de egresados, en cuanto a permanencia de los estudiantes en el estudio, en cuanto a los planes de estudio, contenidos. ¿Y en dónde se refleja eso? Porque muchos dirán, bueno, pero esas estadísticas pueden estar manipuladas. No, porque hay rankings oficiales que te dan la posibilidad, cuando vos egresás de una universidad, de poder hacer un posgrado sin ningún problema en otro país, porque estás formado para eso. Y vas y haces una maestría y otra, si querés, o una especialización, y te haces una tesis doctoral en otro país, como va pasando con esos posgrados cruzados, pero tenés que tener una universidad que esté reconocida con un prestigio alto, porque el rendimiento lo demuestra. No tenemos acá una universidad que esté dando esa credibilidad. Está muy baja en el ranking. Le cuesta mucho a cualquier egresado desde la UDELAR ir al exterior, a no ser que se haya formado personalmente. Tú lo sabes muy bien. Esa persona que se formó muy bien en idiomas, que se preparó mucho en la carrera, estudió muchísimo realmente, que aprobó con las mejores notas, que no es fácil en la UDELAR, lo sabemos lo que estudiamos ahí, por el régimen de estudio, porque estás obligado a dar exámenes libres o esos libres controlados, ir a clases que están atestadas de gente donde no hay ni sillas y tenés que salir al corredor de la facultad, ¿te acordás? Y agarrarte una sillita para escuchar al profesor que no tiene ni siquiera un parlante y no se le escucha bien. Bueno, eso no puede seguir. Esa universidad no funciona, es como un simulacro, ¿no? de universidad. Y de todo eso no se está hablando, estaría bueno ponerlo todo eso ante la opinión pública. ¿Qué totalmente. tema? Y hay paro, de nuevo. Bueno, otra vez paro, y otra vez los grandes perjudicados son los hijos de los trabajadores, ¿no? Mm, A quienes supuestamente se pretende defender a través de la medida de paro. ujú, Eh, una vez más, un nuevo golpe a los estudiantes que necesitan estudiar, claro, que ya perdieron mucha clase durante la pandemia, mm, que bueno, por este tipo de medidas siguen perjudicándose. sí, Eh, y, y es preocupante particularmente lo que ocurre en la universidad en relación a los paros, ¿no? Nosotros formulamos una serie de pedidos de informes y convocamos a la universidad, a la Comisión de Educación, porque en la universidad, cuando se decreta un paro, la facultad cierra. claro. De modo que quienes quieren estudiar o quienes quieren trabajar no No pueden pueden hacer. entrar, claro. Y eso lesiona
derechos del mismo rango que el derecho de huelga, que están Exacto. previstos todos en la Constitución de la República. Y bueno, y por estos temas también hemos convocado a la universidad para que nos explique cómo garantiza el ejercicio de esos derechos que son bien importantes, pero que por lo general se tienden a dejar de lado, ¿no? Al momento de tomarse una medida de esta y solo se privilegia el derecho de huelga. O sea, quienes no quieren adherir a la huelga no tienen ningún derecho. Y después hay otro tema que nos preocupa también, Mm, cómo se realizan los descuentos, Rubén, porque es connatural al derecho de huelga claro, eh, el claro, descuento, ¿no? Porque claro, supuestamente uno toma una medida de fuerza para, bueno, obtener un fin mayor y eso supone la resignación del salario. Ahora, si las facultades están cerradas, ¿cómo se realiza, cómo se registra la asistencia del docente? claro, ¿O se les claro. descuenta a todos? Eso sería realmente injusto. Mm, Eh, yo tiendo a creer de que no se le descuenta a nadie y por eso hemos convocado a la universidad porque ujú. si ocurre efectivamente eso, como algunos actores universitarios nos han comentado, es grave, porque es la sociedad que está financiando la huelga universitaria, ¿sí? Facilísimo, ¿no? Sí, claro, Eh, claro. los viejos dirigentes del mundo sindical, el PP del IA, se agraviaría mucho con esto, ¿no? Ujú. Pero bueno, vamos a seguir indagando estos temas porque me parece que en una sociedad democrática tienen que convivir todos los derechos Sí, y son tan importantes el derecho de huelga como el derecho al trabajo y el derecho a la educación, el derecho al estudio que tienen los estudiantes en mm, este país, como lo hace la ANEP, ¿no? Que cuando hay una huelga, los liceos están abiertos, las escuelas están abiertas y mm, todos los que quieren ir a trabajar van a trabajar y se convoca a todos los estudiantes a ir a sus clases. claro, Así tiene que funcionar una institución educativa del Estado y claro, no como ocurre en la universidad, en donde muchas veces se confunde si la medida de huelga la resuelve la institución sindical o la institución universitaria. claro, claro, claro. Sí, qué tema ese, ¿eh? Hay ahí una situación compleja que hay que resolver. Y me quedo pensando también en las autoridades del gobierno, ¿no? Haciendo cumplir ese rango de derechos y disposiciones legales, tanto en la Constitución como incluso en la LUC, la convivencia pacífica, que es la huelga pacífica, ¿no? Todo el derecho del mundo a hacer la huelga, pero pacíficamente dejar que ingresen a estudiar y a trabajar los que quieren trabajar. Y Bueno, ahí tiene que haber un dispositivo también del monopolio de la fuerza legítima del Estado, ¿no? Que no se lo ve. Creo que sería un tema para resolver también. Hasta podrían ustedes, mirá lo que voy a decir, y creo que es profundamente democrático. Se podría llamar al ministro a ver qué opina sobre este tema, al ministro del Interior, bueno, y al fiscal general de corte, por ejemplo. mira, según información que he tomado conocimiento, el ministro Mieres, Mm, la semana anterior, cuando ocurrió la huelga en la universidad, se comunicó con el sí, rector sí, para, bueno, plantearle si quería hacer uso de esa norma o quería aplicar, porque es una norma de orden público, mm, establece la luz, justamente garantizando el derecho de los no huelguistas. sí, Aparentemente el rector dijo que no, pero bueno, estos temas son los que también le vamos a preguntar al señor rector cuando comparezca en la Comisión de Educación. claro, claro, muy importante. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Tema importantísimo. Quedaron otros pendientes. Por supuesto, lo trataremos la semana que viene, la reforma previsional, que viene con un montón de cambios, y algunos positivos, ¿no? Hay un montón de cambios ahí. Y recién va a afectar a los que tienen hoy 47 años, o sea, va para largo esto. Y Y a ya los, están haciendo paro, ya los desde la nacidos en oposición. el 73 en adelante. Sí, Claro, yo creo que se alcanzó una muy buena reforma, realmente hay muy poco margen para oponerse a esta reforma, pues es una reforma gradualista, es una reforma que respalda y apoya a los sectores medios y bajos, o sea que es una reforma con sí, una concepción social muy fuerte y bueno, y seguramente en los próximos días ingrese el proyecto de ley al Parlamento. Y ujú, déjame por último felicitarte por realmente la entrevista a Claudio Rama estuvo fantástica. Es un placer escucharlo. Y bueno, creo que del intercambio entre ustedes surgió una muy amena conversación sobre los enormes desafíos
de la educación y de la educación universitaria particularmente. Una eminencia, ¿eh? El doctor Claudio Rama, una Fenómeno, eminencia. un fenómeno. Muchísimas gracias, Felipe, por esa devolución. Siempre viene muy bien. Una caricia, ¿no? Muchísimas gracias. Y gracias a ti también porque intermediaste que pudiéramos lograr ese contacto con él. Y afortunadamente quedamos en volver a conversar. Se sintió muy cómodo y bueno, estaría bueno con él puntualizar aspectos que van a ser importantísimos para seguir corrigiendo cosas. Gracias, Felipe. Nos Un vemos la placer, semana que viene. Rubén. Hasta la semana que viene. Que pases muy bien, ¿eh? Chau, El chau. doctor Felipe Esquipani, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los martes. Vamos a una pausa y recibimos al diputado Gabriel Gianoli. Quédate ahí, que vamos a hablar también cosas importantes con él.